Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. En esta hora es un privilegio poderles saludar y decirles que el Señor está con cada uno de nosotros y que Él vela por aquellos que le temen. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado. Bien, en esta hora quiero compartir con ustedes. Vaya conmigo vamos a estar estudiando en Ageo, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9, en la cual vamos a leer en relación al profeta. Y bien, quiero leer allí glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ageo capítulo 1, en su versículo 7 al 9, dice así: glorificando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice en forma de pregunta. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, escuche bien, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Repito una vez más, dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bendito Padre que estás en gloria, glorificamos tu nombre en esta preciosa hora, Señor, dándote gracias por el privilegio que usted nos concede de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos por ese privilegio tan grande, Padre Celestial. Glorificamos tu nombre y sea, Señor, usted hablando en esta hora. Padre, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, y así en esta hora quiero compartir este tema con cada uno de ustedes, en el cual vamos a estar hablando como tema reedificar la casa. Entonces vamos a estar tomando esta escritura donde el profeta Ageo, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 9. Tema: reedificar la casa. Y quiero compartir un poco acá de que nos damos cuenta nosotros que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a los judíos que estaban exiliados, a que volvieran a Jerusalén y que edificaran, escuche bien, la casa, o es decir, el templo, para que adoraran a Dios. Bien, en esa temporada, Ciro, rey de Persia, permitió, 50,000 exiliados judíos que volvieran a Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel como gobernador, él allí en Jerusalén. Él gobernaba en ese tiempo de Judá, como gobernante de Judá. Y Josué era el sumo sacerdote en aquella región. Bien, y quiero compartir con cada uno de ustedes de que, como primer lugar, Dios les dice por medio del profeta Ageo, en relación a la escritura que estuvimos leyendo, Dios les dice por medio del profeta Ageo que mediten sobre sus caminos como número uno. Y quiero que miremos el versículo 7 del capítulo 1 del profeta Ageo. Vea lo que dice el versículo 7. Dice así. Dice la bendita y santa palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, dice, sobre vuestros caminos. Como punto número uno, nos damos cuenta que Dios le da una palabra al profeta Ageo para que exhorte a aquel pueblo que un día adoró a Dios, que un día glorificaba a Dios en el templo, aquellos judíos que un día ofrecían sacrificio a Dios, recuerde, ofrenda a Dios, pero ahora ellos estaban siendo llamados a través del profeta, porque ellos se habían olvidado de glorificar a Dios, de hacerle culto a Dios, de darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno,
pasa por muchas razones. Ahora usted tal vez estará pensando, bueno, eso le sucedió a ellos, a los israelitas en ese tiempo, pero ¿cómo aplica ahora nuestra vida? Yo quiero decirle algo, amado amigo, amado hermano que me está escuchando. De igual manera, hoy día nosotros, este mensaje es directamente para la iglesia, para aquel que conoce de Cristo, para aquel que anduvo caminando un día en el camino del evangelio y que hoy se le ha olvidado de que él tiene que adorar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo mismo que lo que estaba pasando con los israelitas en ese tiempo. Fue necesario que Dios enviara a un profeta, a este profeta Ageo, a exhortarles y decirles, en el capítulo 1, versículo 7, empieza a decirles el profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Cuando Dios habla por medio del profeta Ageo, él le dice: meditad en vuestros caminos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que está diciendo es que Dios había mirado en qué caminos andaban aquellos que antes le adoraban, es decir, su pueblo, aquellos que glorificaban en el pasado su nombre. Mirad o meditad sobre vuestros caminos, dice el versículo 7. En otras palabras, vean que en ese camino que andan no me han glorificado, no me han dado la gloria, no han querido edificar esa casa que un día ustedes glorificaban, que un día habían edificado. Pero recordemos que ellos habían sido esparcidos, habían sido tomados, escuche, habían sido ellos tomados por esclavos. Entonces el templo que un día ellos habían edificado, un templo físico, un templo muy grande, había sido destruido, había sido desolado. Y desde entonces ese templo había sido destruido. Ellos ya se les había ido el gozo. Ellos ya no querían adorar a Dios, porque para ellos era necesario tener el templo edificado para poder glorificar al Dios que les había dado esa nación, al Dios de sus padres. Y empezamos a mirar nosotros que envía Jehová al profeta Ageo y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá en este texto ahora a usted y a mí? Lo que significa que esta palabra es para la iglesia, para aquellos que un día glorificaban a Dios, para aquellos que un día cantaban a Dios, para aquellos que un día estaban como ese carbón encendido, pero por X razón vino el enemigo y empezó a ponerle cadenas, ataduras, empezó a ponerle tanta cosa que ahora se les ha apagado, se les ha derrumbado aquel altar que un día edificaron a Dios. Por esa razón Dios envía a Ageo, al profeta Ageo, y le dice a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Quiere decir, ustedes se han desviado del camino de Dios. Han dejado de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si el edificio físicamente estaba destruido, ellos no podían glorificar a Dios. Y quiero ir un poco más adelante. En el versículo 9, sigue exhortándoles. En el versículo 9 dice así: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Y dice con signo de interrogante o pregunta: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Escuche, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Y dice: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esta era una exhortación para el pueblo judío. La iglesia de Dios, para poder glorificarle en espíritu y en verdad, es necesario que aquel altar, aquella casa de Dios esté reedificada. Usted y yo ya no tenemos ese edificio físico. ¿Por qué? Porque tenemos un grande privilegio
que nosotros, es decir, nuestro cuerpo, su cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si su cuerpo, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo que quiere decir es que aquel que no puede adorar a Dios, aquel, escuche bien, que por cuanto se ha desviado del camino de Dios, en esas palabras, en este texto vemos que Él dice, porque buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, cada uno hacía lo que quería, cada uno estaba más preocupado por los bienes de su hogar, de su familia. Yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, de que es malo, ¿verdad?, que nos preocupemos por el alimento, por las cosas de nuestro hogar. Claro que no, de ninguna manera, no me malentienda. Pero lo que Dios está hablando aquí es de que dice que procuraban tener todo para su propia casa, mas la casa de Dios, escuche, mas la casa de Dios estaba desierta. En otras palabras, aquel edificio que un día ellos habían construido seguía destruido. Y no se preocupaban por hacer nada, por levantar ese templo y glorificar a aquel Dios Todopoderoso. Entonces igual sucede hoy día con usted y conmigo, de que venimos y nosotros muchas de las veces nos preocupamos tanto por los bienes materiales, los bienes sociales, por todas las cosas que nos rodean en este mundo, y no nos damos cuenta muchas de las veces que hemos descuidado nosotros esa reedificación en la casa de Dios. En otras palabras, nosotros nos hemos descuidado espiritualmente, y esa es la razón por la cual hoy nosotros venimos a hablar esta palabra, de que es necesario reedificar la casa para poder glorificar a aquel Dios Todopoderoso que un día usted y yo le hemos servido. Gracias a Dios hasta el día de hoy muchos han caminado en fe. Gracias a Dios usted y yo hoy hemos estado de pie por la pura misericordia de Dios. Han venido pruebas, han venido dificultades a su vida, a mi vida, a nuestra familia. Pero ¿sabe una cosa? Dios sigue siendo fiel para con nosotros, porque Él lo promete en la palabra, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Esa promesa es para usted y es para mí. Pero ahora volvemos. Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En otras palabras, lo que significa es de que muchas las veces, ¿verdad?, nos hemos preocupado por todas las cosas que hacemos en esta tierra, por todas las cosas que, bueno, tal vez algunos dicen, bueno, yo le voy a dejar una buena herencia a mis hijos, una buena suma de dinero, tal vez le voy a dejar un negocio ya en planta para que ellos puedan seguir y no sufran en esta vida. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que Dios precisamente habla, de que nos hemos preocupado muchas de las veces por hacer esos bienes aquí en esta tierra, pero la casa de Jehová la hemos descuidado. Es decir, nuestra relación con Dios, con Cristo de la gloria, con el Espíritu Santo, que antes llegaba y podíamos, muchos, ¿verdad?, que se han alejado, podían sentir esa presencia, ahora no la sienten. ¿Por qué razón? Porque se han desviado, porque han tenido tropiezos, el enemigo les ha puesto cadenas, les ha puesto trampas y han caído en una de ellas. Y ellos se sienten culpables, ellos se sienten encerrados y no quieren salir adelante, dar un paso. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ha cegado y les ha puesto temor en el corazón. El enemigo ha venido a esta tierra, recuerde bien, solamente él ha venido a robar, a matar y a destruir. A tres cosas ha venido: a robar, a matar y a destruir. Quiere decir que Él ha venido a robar la paz que usted un día sentía en su corazón, aquella paz que tal vez usted un día tenía en su familia, en su hogar, pero que ahora tal vez el enemigo ha entrado y ha querido hacer un desorden, un desastre. Pero ¿sabe una cosa? La palabra del Señor dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel, escuche, por medio de aquel que sufrió en la cruz, por medio de aquel
que venció en la cruz del Calvario, entonces Cristo Jesús nos ha dado la victoria a usted y a mí. Ahora, dice, por cuanto mi casa está desierta. Amado amigo que me escucha, si usted ha escuchado la palabra de Dios, usted ha escuchado el Evangelio, usted ha escuchado esa palabra que un día le dará vida eterna, no lo tome a la ligera, por favor. No piense que esto es algo como una anécdota, un cuento. No, la palabra de Dios es verdad. Y lo que aquí dice se cumplirá, le guste o no le guste a usted, esté o no esté de acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? La misma Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es salvación para los que creemos en Cristo Jesús. Entonces, en este texto el Señor está explicando por medio del profeta Ageo de que por cuanto cada uno corre a su propia casa, mas la casa de Jehová la han dejado desierta. No le han prestado atención, han entrado en pánico, han entrado en miedo y no han querido atender las cosas de Dios. Si usted un día estuvo en esa congregación, en una iglesia, yo quiero decirle algo. Si usted se ha desanimado por X razones, en esta hora es el momento que usted medite, como dice Ageo capítulo 1 versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿En qué camino usted se encuentra el día de hoy? ¿Qué pasaría si el día de hoy usted muriera? La pregunta es, ¿a dónde iría si usted partiera de este mundo? ¿A dónde iría si usted y yo no estamos de acuerdo, no estamos a cuenta con Dios? ¿A dónde iría usted y yo si nosotros no hemos reedificado la casa donde el Señor se glorifica? ¿A dónde iríamos? Entonces venimos hoy y decimos, Señor, así como le hablaste a aquellos israelitas por medio del profeta Ageo, hoy, a través de esa misma palabra, la Biblia dice que el Antiguo Testamento o la palabra de Dios fue escrita para nosotros, o sea, para nuestra exhortación, para que nosotros no caminemos en tinieblas, sino que andemos en luz. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Lo que quiere decir es que nosotros tengamos nuestros pensamientos claros y meditemos en qué camino estamos caminando el día de hoy. Tengamos mucho cuidado, sigamos la paz de Cristo, sigamos caminando hacia adelante y no desmayemos, porque un día el que prometió venir vendrá y tomará a todos aquellos, los tomará, los llevará con él, nos llevará, dice que nos tomará arrebatados e iremos con él hacia la vida eterna. Amado amigo, amado hermano, si usted se había desanimado, si usted se encontraba en un momento difícil en su vida, yo quiero decirle estas palabras. El Señor nos habla a través de estas palabras, que reedifiquemos la casa, que reedifiquemos lo que nosotros siempre, un día en el pasado, tal vez usted estaba dentro de esa congregación y se ha alejado del camino de Dios, que usted vuelva a reedificar esa casa donde el Espíritu Santo un día llegaba, se derramaba y usted hasta lloraba, sentía usted la presencia del Dios Todopoderoso. Él quiere y Él ha venido a buscar a aquellos que se habían perdido, dice la palabra. Pero entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo vamos a edificar nosotros esto? A reedificar la casa. Vea, quiero llevarlo al capítulo 1, versículo 8 de Ageo, dice así la palabra. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Escuche bien, repito, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Escucha lo que dice. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene usted que hacer si su casa está destruida? Si el templo de Dios estaba destruido. Es decir, si usted lo que practicaba, cuando usted y yo practicamos pecado con este cuerpo, quiere decir, recuerde que este cuerpo es el edificio, es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros pecamos, ese edificio, ese cuerpo, lo destruimos. Y necesitamos, para que la presencia de Dios llegue a nosotros,
reedificar ese cuerpo, reedificar esa casa, reedificar ese edificio. Por esa razón nos dice en el versículo 8 del capítulo 1, subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Entonces, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Entonces, cuando usted y yo, lo que quiere decir el texto, que cuando usted y yo venimos y subimos al monte y traemos esa madera, empezamos a reedificar la casa. Y escuche, cuando esa casa empieza a ser reedificada, dice el texto, que el Señor pone la voluntad, entonces se glorifica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando empezamos nosotros, a pesar de las situaciones que usted y yo estemos pasando, empezar a acercarnos al camino de Dios, pedirle perdón a Dios por todas las cosas que tal vez usted había hecho, tal vez por todo lo que usted pensaba de que todos lo miraban, porque sabe una cosa, que el pecado es así, el diablo es tremendo. Escuche, amado amigo, amado hermano, que el Señor reprenda al diablo, escuche bien. El diablo lo incita al pecado, y sabe, cuando usted cae en una trampa del enemigo, el diablo le hace saber a usted que usted es un miserable, que usted es un bueno para nada, y usted se siente fracasado, y sobre todo usted empieza a esconderse donde no puedan verlo, y empieza a involucrarse mejor en otras cosas, tal vez en el trabajo, tal vez en otras situaciones, por tal de ocuparse y querer justificar ese tiempo y como hacerse loco. Pero sabe una cosa, usted bien sabe que dentro de su corazón el Espíritu de Dios le dice: reedifica la casa para que yo sea glorificado allí. Porque sabe una cosa, Dios no ha perdido tiempo en hacerlo a usted. No, Dios no lo hizo por gusto a usted y a mí. Él nos hizo con un propósito, y el propósito es que nosotros no vayamos al lago de fuego, sino que si usted ha pecado, levántese, vuelva a reedificar esa casa, entonces verá el poder de Dios glorificándose en su vida, en su casa, ahí en su hogar, tal vez en sus hijos. Yo no sé el cuál sea el punto que esté pasando difícil en su vida, pero sabe una cosa, si usted estaba tirado, si usted estaba caído, levántese en el nombre de Jesús de Nazaret, pídale perdón y no se preocupe que el diablo siempre seguirá atacándole, pero usted láncese hacia el frente y siga escalando, porque la venida de Cristo está pronto a llegar, y si usted no se levanta y reedifica esa casa, usted se queda. Pero sabe, amado amigo, amado hermano, tenga por seguro que si usted le dice: Señor, perdóname por lo que he hecho, Él le perdona. Pero sabe algo, también Él dice, así como aquella mujer, ¿verdad? La adúltera, ¿se acuerda? Cuando la hallaron en el acto, todos la corrieron para apedrearla y matarla. Pero más el Señor les dijo: a ver, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero lo más sorprendente no es allí, sino que ya cuando todos se van, el maestro le dice: ¿dónde están los que te acusan? Ya no había nadie. Y le dice las siguientes palabras: tus pecados te son perdonados. Escuche, y le dice: vete y no peques más. Entonces, si usted y yo estábamos en pecado, levántese, pídale perdón a Dios y no vuelva a hacerlo. Siga orando, siga cantándole al Dios de la gloria, siga pidiéndole fuerzas. Tal vez tiene un vicio, tal vez en alcoholismo, tal vez en drogadicción, no lo sé, tal vez en fornicación, no lo sé, prostitución, cualquier tipo de cosa del lazo del enemigo. El Señor puede rescatarlo si usted también así lo desea. Él quiere ayudarle y darle vida eterna si usted está dispuesto a pedirle la ayuda de Él. Él dice que Él no echa fuera a nadie, sino más bien Él lo recibe con los brazos abiertos. Bien, y sigo adelante ya para concluir. En el capítulo 2 de Ageo, versículo 4, el profeta Ageo, primero recuerde que reprendió a los exiliados que habían vuelto por preocuparse de su casa, ¿verdad? Mientras que la casa de Dios permanecía desolada, no le prestaban atención. Y el capítulo 2, versículo 4, vea lo que dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros,
dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, dice, pues ahora Zorobabel, recuerde que Zorobabel era el que estaba de gobernador en Judá, y Dios le envía esa palabra, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, que él era sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Qué quiere decir? Que ellos habían sido desanimados, estaban por los suelos. Entonces cuando la palabra de Dios llega a través del profeta, déjenme decirles que ellos escuchan esa palabra y toman la decisión de levantarse, toman la decisión de reedificar la casa. Y el Señor le sigue diciendo acá, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y dice, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si usted piensa en un momento que tal vez usted ya no puede ser útil para la obra de Cristo, eso es lo que el diablo le había dicho. Pero Dios tiene una misión muy hermosa para su vida. Levántese en el nombre de Jesús. Siga dando pasos hacia adelante. Aunque murmuran, que critiquen de lo que el pasado había hecho en su vida o de los errores que había cometido, Dios está con usted. Levántese y no peque más. Siga hacia adelante, mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que fue a la cruz del Calvario llevando toda carga, todo pecado que usted y yo hemos cometido. Él se entregó por usted y por mí, es decir, Él nos declaró libres. En otras palabras, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, venimos y se lo entregamos a Dios. El Señor nos perdona, el Señor nos levanta, nos llena de ánimo, porque así les dijo allá en Ageo capítulo 2 versículo 4, donde dice, cobrad ánimo y trabajad. Entonces una persona cuando está desanimada no siente aliento de trabajar en la obra de Dios. Él le da vergüenza, él se siente culpable, porque así es el diablo. Cuando él te agarra y caes en esa trampa, en ese pecado, él te acusa y te acusa que eres un pecador, que eres un bueno para nada, que tú ya no sirves dentro del ministerio, porque te apunta y tú sientes esa presión dentro de ti. Pero ¿sabes algo? El Señor vino a libertar al cautivo. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia, a dar vista a los ciegos. Él vino a libertarnos de las cadenas que Satanás un día había puesto en nuestros labios, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros corazones, en nuestras almas. Él ya estaba haciendo fiesta para llevar a toda la humanidad al infierno. Pero ¿sabe una cosa? Aparece el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Entonces usted y yo somos libres por la gracia y misericordia de Dios. Termino con esto. El profeta Ageo primero reprendió a los exiliados que habían vuelto, y ellos se preocupaban más por sus propias casas. Mas la casa de Dios la dejaron desolada, la dejaron abandonada. Es decir, la casa de Dios, a los asuntos de Dios, ya no quisieron ellos regresar a la casa de Dios. Entonces, amado amigo, amado hermano que me está escuchando, me está viendo, si usted había sentido eso en su vida, en su corazón, si ese desánimo había llegado a su vida, usted no es el primero que siente un desánimo. Usted no es el primero que ha pecado. Usted no es el primero ni el último que ha sentido tal vez esa aflicción en su vida. Sino que las Escrituras nos muestran que desde mucho tiempo antes, desde que Adán y Eva empezaron, el pecado ahí estaba, y el enemigo, el acusador ahí estaba acusándolo. Pero sabe, claramente nosotros entendemos que solo no podemos vencer al pecado. Solo nosotros no podemos salir adelante, sino que necesitamos una mano más fuerte y más poderosa para podernos levantar y decirle a esas cadenas del diablo: el Señor reprenda todo obstáculo, el Señor reprenda toda cadena de maldición en el nombre de Jesús. Usted puede ser libre. Ahí donde usted se encuentra, quiero que incline su rostro, que medite en qué camino usted anda. Como dice la palabra, meditad sobre vuestros caminos. ¿Dónde usted está parado hoy? No hablo en la física, hablo en lo espiritual.
¿Qué es lo que usted se encuentra haciendo? ¿Ha hecho algo para la casa de Dios? ¿La ha reedificado? Si usted ha caído en pecado, usted necesita levantarse y glorificar a Dios. Ahí donde se encuentra, hacemos esa oración. Bendito Padre que estás en gloria. En este momento, Señor, oramos por aquel que estaba caído, Señor. Por aquel que había cometido pecado, Padre, y se encontraba arrinconado por Satanás, Padre, que lo acusa cada día y le hace recordar ese pecado. Pero, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros venimos orando por esa alma, Señor. Por esa alma que usted murió por él, que usted derramó esa sangre en la cruz del Calvario, Señor amado. Por esa alma, Señor, que el enemigo ya le había dicho que no servía para nada, que no podía alejarse de esos vicios, que no podía soltar ese licor, que no podía soltar esa droga, que no podía dejar de fornicar, de estar adulterando, que no podía dejar de mentir o de estar en ese chisme. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que usted puede serles libre, Señor. Mira ese corazón, Padre Celestial. Extiende tu mano, Señor, divina y poderosa, porque solamente es tu mano, Señor, la que puede transformar el corazón del hombre. Solamente es tu mano, Señor, la que puede libertarnos, Padre Celestial, de todo vicio, de toda cadena del enemigo. Señor, rompe toda cadena, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que usted ha venido a libertar a aquel que estaba cautivo. Que usted vino, Señor, a este mundo a dar vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, allá oramos por esos jóvenes, Padre, que se encuentran deprimidos, que esa depresión ha llegado a sus mentes, a sus corazones, Padre. Muchos también deseos tal vez de suicidio, Padre, en el nombre de Jesús, toda cadena de suicidio, Señor, queda cancelada con el poder, Señor, de tu palabra, Padre Celestial. Oramos por cada uno de ellos. Aquellas mujeres, aquellas damas, Señor, oramos por aquellas que se encontraban, Señor, desesperadas, que no hallaban qué hacer, Padre, que no le encontraban sentido a la vida. Tal vez todos sus familiares se han muerto, les han dejado solos, Padre Celestial. Pero sabemos, Señor Dios de lo alto, que tu misma palabra nos dice, Señor, aunque tu padre o tu madre te dejaren, dice tu palabra que usted, Señor, usted no les va a dejar, sino que usted estará siempre allí con cada uno de ellas, Padre. Oramos, Señor, por aquellas viudas, Padre Celestial, que muchas de las veces, Señor, pasan en esos lugares llorando, Señor, porque no tienen, Padre, aquel sustento, Señor. No hayan cómo resolver aquel problema, Padre Celestial. Padre de la gloria, usted sustenta a la viuda, Señor. Usted ha prometido, Padre, estar allí, Señor, con cada uno de ellas, Padre Celestial. Y oramos por esos huérfanos, Padre, que usted prometió, Señor, estar con ellos y que nada les hará falta, Señor. Súplale esas necesidades. Por el poder de tu palabra, Señor, oramos y te pedimos misericordia. También oramos, Señor, por aquel, Señor, que se encuentra tal vez en aquella cárcel, Padre, pagando delitos, Señor, que tal vez él no ha cometido. Padre, pero aunque los haya cometido, Señor, oramos por misericordia, Señor, que usted extienda su mano, Padre, y toque ese corazón y lo llene de paz. Ahí detrás de esas rejas, Padre, usted puede transformar su vida. Usted puede hacerlo libre, aunque se encuentre allí detrás de esas rejas, pero en su corazón que haya libertad, que haya paz, que haya tranquilidad, Padre Celestial. Y así oramos, Señor, por cada caballero, por cada varón, Señor. Aquellos, Padre, que tal vez perdieron su empleo, Señor, que tal vez se enfermaron, Padre Celestial, y que no hayan, Señor, cómo pagar esos gastos, Padre Celestial. Señor, nosotros nos agarramos de esa palabra, Señor, donde dice, Padre Celestial, que aquel justo, Padre Celestial, vivirá por la fe. Que aquel justo, Padre Celestial, tu mano será, Señor, sobre él. Que usted, Señor amado, usted, Padre Celestial, suplirá esa necesidad, como decía el salmista. Joven fui, decía, y envejecido, mas nunca he visto escuche bien, un justo que mendigue pan. Padre Celestial, pon, Señor, sobre esa mesa ese pan de cada día. Dale fuerza, Señor, suple esa necesidad. Si es financiera, Padre Santo, nosotros oramos, Señor, que tengas misericordia y te pedimos, Padre, que suplas esa necesidad. Si es enfermedad, Señor, nosotros oramos que usted tenga misericordia.
y que usted extienda su mano sanadora, Padre, porque usted es el médico por excelencia, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por todas las situaciones que hemos vivido, porque a través de ellas, Señor, nosotros podemos mirar la gloria tuya, Señor. Podemos mirar esa mano que se glorifica grandemente en nuestra vida. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por darnos vida. Gracias por rescatarnos. Gracias, Señor, por ser nosotros hechos hijos tuyos. Gracias te damos porque no lo merecíamos, mas nosotros sin merecerlo, Padre, nos ha dado ese gran regalo que es el más grande, que es la vida eterna, que es la salvación de nuestras almas. Y con eso es más que suficiente. Lo demás, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, escuche: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la promesa de Dios. Y quiero decirte, Dios está contigo. Levántate, reedifica tu casa. El Señor se glorificará en ella. Entonces brincarás de alegría, como decía el salmista, ¿verdad? Brincarás como aquella manada de corderos. Gozoso mirarás la gloria de Dios. Dios te bendiga, sigue en el camino y no se te olvide, recuerda buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bendiciones de lo alto. Amén.